Tenemos momentos Jikook en el concierto en Stanford. Ellos realmente estuvieron más sueltos. Incluso vimos nuevamente a un Jungkook romántico y a un Jimin antirromántico. Pudieron sentarse juntos y definitivamente nuestro Jikook estuvo coqueteando, jugando, disfrutando y riendo. Nos regalaron momentos hermosos en cada parte del concierto y bueno, como siempre digo, una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí te dejo algunos momentos. Jimin y Jungkook estuvieron dando lo mejor de sí en el concierto, pero sinceramente hubo algo que brilló muchísimo más que cualquier presentación, cualquier coreografía o cualquier momento individual, y fueron justamente ellos dos juntos, porque cada interacción que tuvieron durante toda la noche terminó robándose completamente la atención de todos. Era imposible no quedarse mirando la manera en que se buscaban constantemente entre tantas personas, entre tantas luces y entre todo el caos hermoso de un concierto tan grande. Y es que de verdad parecía que aunque había miles de personas alrededor, aunque estaban todos los miembros en el escenario y aunque el público entero no dejaba de gritar, para ellos dos seguía existiendo solamente el otro. Las sonrisas que tenían cuando estaban juntos eran demasiado diferentes, demasiado sinceras, demasiado llenas de felicidad real. Ustedes tenían que ver la forma en que Jungkook miraba a Jimin, porque literalmente parecía olvidarse por unos segundos de todo lo demás cada vez que hablaba con él, y Jimin tampoco podía ocultar lo feliz que estaba a su lado. Era esa felicidad tranquila y cálida que aparece solamente cuando estás con una persona que te hace sentir completamente cómodo, completamente en casa. Y sinceramente, eso fue lo que transmitieron durante toda la noche. Esa sensación de que juntos, simplemente todo se siente más bonito, más ligero y más feliz. Hubo demasiados momentos especiales durante el concierto, pero definitivamente el momento que terminó destruyendo completamente al fandom fue cuando ya estaban por terminar y todos tenían que sentarse en el escenario mientras hablaban con el público y descansaban un poco después de haber entregado toda su energía. Porque entre todos los lugares posibles, ambos terminaron sentándose juntos, y desde ese instante parecía que el tiempo simplemente dejó de existir para ellos.
De verdad, era como si automáticamente hubieran creado su propio pequeño mundo en medio de un estadio lleno de personas. No dejaban de sonreírse, no dejaban de mirarse, no dejaban de hablar bajito entre ellos, y tampoco dejaban de jugar de esa manera tan natural que solamente tienen cuando están juntos. Y sinceramente, fue imposible no sentir algo demasiado bonito viendo cómo Jungkook parecía completamente tranquilo y feliz solamente por estar sentado al lado de Jimin. Había una paz demasiado evidente en su expresión. Una felicidad tan sincera que incluso quienes intentan negar la conexión que tienen terminaron quedándose en silencio después de ver esos momentos. Porque no era algo exagerado ni hecho para llamar la atención, era justamente lo contrario. Se sentía tan espontáneo, tan genuino y tan real que por eso emocionó tanto a las personas que los aman. Jungkook literalmente no dejaba de hablarle. Cada vez que veía algo entre el público, parecía querer mostrárselo primero a Jimin. Cada reacción que tenía parecía necesitar compartirla con él. Y Jimin simplemente lo miraba con esa sonrisa tan dulce que automáticamente hace que Jung sonría todavía más. Era como si ambos alimentaran mutuamente la felicidad del otro sin siquiera darse cuenta. Y sinceramente eso fue lo más romántico de todo, porque no necesitaban hacer grandes cosas para demostrar la conexión enorme que existe entre ellos. Bastaba con ver cómo se miraban, cómo se acercaban naturalmente y cómo parecían encontrar calma solamente estando juntos. Muchas veces hemos visto a Jungkook sentado con otros miembros y obviamente se nota el cariño enorme que tiene por todos ellos. Pero sinceramente la energía cambia completamente cuando está con Jimin. Con Jimin parece más libre, más juguetón, más suave y mucho más expresivo. Es como si automáticamente volviera a convertirse en alguien que solamente quiere disfrutar el momento al lado de la persona que más lo entiende. Porque de verdad da la impresión de que no existe nadie en el mundo que conozca a Jungkook tanto como Jimin, y tampoco existe nadie que conozca a Jimin tanto como Jungkook. Han pasado tantos años juntos que ya no necesitan palabras para entenderse. Se conocen en las miradas, en las pequeñas expresiones, en la manera en que reaccionan, incluso antes de que el otro termine de hablar. Y eso fue justamente lo que hizo tan especial todo lo que vimos en el concierto. Porque cada interacción pequeña entre ellos tenía una intimidad emocional demasiado evidente. No era simplemente dos personas jugando en un escenario, era la comodidad absoluta de dos personas que encuentran felicidad genuina en la presencia del otro. Y sinceramente, Jungkook se veía especialmente enamorado de la compañía de Jimin durante toda la noche. La forma en que sonreía mientras lo escuchaba, cómo automáticamente giraba hacia él, incluso cuando estaba mirando al público, cómo parecía querer seguir hablando con él aunque estuvieran rodeados de miles de personas. Había algo demasiado cálido en todo eso, algo que no se puede fingir. Porque cuando alguien realmente te hace feliz, se nota incluso en los detalles más pequeños. Y Jungkook literalmente brillaba diferente cuando estaba al lado de Jimin. Lo mismo pasaba con Jimin. Había una ternura enorme en la manera en que miraba a Jungkook, en cómo le prestaba atención incluso cuando estaba cansado después de todo el concierto. Y sinceramente, eso fue lo que terminó emocionando tanto al fandom, porque daba la sensación de que ambos encontraban descanso emocional el uno en el otro, incluso en medio del cansancio, del ruido y de toda la presión del escenario. Era como si sentarse juntos hubiera sido suficiente para hacer que todo se sintiera más tranquilo. Y algo que definitivamente hizo explotar a todos fue darse cuenta de que ninguno de los dos parecía querer terminar la interacción. Seguían buscando excusas para seguir hablando, para seguir jugando, para seguir compartiendo pequeños momentos. Jungkook sonreía tanto que parecía imposible que le doliera la cara después de tantas horas de concierto.
Y sinceramente, gran parte de esas sonrisas aparecían justamente cuando estaba mirando a Jimin. Era demasiado evidente lo feliz que se sentía a su lado, y eso hizo que muchísimas personas terminaran completamente emocionales viendo cada momento. Además, hay algo demasiado especial en la manera en que ambos parecen olvidarse del mundo cuando están juntos. Y eso volvió a pasar durante el concierto. Hubo momentos donde literalmente parecía que no existían las cámaras, ni el público, ni el escenario. Solamente existían ellos dos compartiendo un momento tranquilo y feliz después de haberlo dado todo sobre el escenario. Y sinceramente eso fue demasiado romántico, porque no se trataba de algo grande o dramático, se trataba de algo mucho más profundo y bonito. La felicidad simple de estar al lado de la persona que más calma te da. Por eso muchas personas terminaron diciendo otra vez que definitivamente si ellos no están juntos constantemente no es porque no quieran, sino porque simplemente muchas veces las circunstancias no lo permiten. Porque cuando tienen la oportunidad de compartir tiempo juntos, automáticamente vuelven a demostrar esa conexión tan fuerte y tan especial que siempre han tenido. Y sinceramente, después de ver todas estas interacciones, resulta imposible creer los rumores de distancia o peleas que algunas personas intentaban inventar, porque nadie puede fingir tanta comodidad emocional. Nadie puede fingir esa forma tan natural de buscar al otro constantemente. Y es que incluso los silencios entre ellos se sentían íntimos. Había momentos donde ni siquiera estaban haciendo algo grande. Pero aún así transmitían demasiado. Solamente el hecho de estar sentados juntos ya cambiaba completamente la energía de ambos. Jungkook parecía muchísimo más relajado y Jimin se veía completamente feliz simplemente compartiendo esos minutos con él. Era como si inconscientemente ambos encontraran refugio en la presencia del otro. Ahora, obviamente, todo el fandom está esperando el próximo concierto con muchísima emoción, porque después de todo lo que vimos, sinceramente, nadie sabe qué otras interacciones hermosas pueden regalarnos. Porque cada vez que están juntos, terminan demostrando una vez más lo importante que son el uno para el otro. Y no importa cuánto tiempo pase, no importa cuántos rumores aparezcan o cuántas personas intenten minimizar su conexión, siempre terminan dejando claro que entre ellos existe algo demasiado fuerte, demasiado sincero y demasiado especial para ocultarlo. Definitivamente este concierto no solamente nos dejó grandes presentaciones, sino también momentos increíblemente románticos y llenos de ternura entre Jimin y Jungkook. Momentos donde las miradas hablaron muchísimo más que las palabras, donde las sonrisas parecían imposibles de controlar, y donde ambos demostraron una vez más que cuando están juntos simplemente son más felices. Porque sinceramente ver a Jungkook sonriendo sin parar mientras hablaba con Jimin y ver a Jimin mirándolo con tanta dulzura fue suficiente para que todo el fandom terminara completamente destruido emocionalmente. Y al final, eso es justamente lo que hace tan especiales sus interacciones. No son solamente dos personas compartiendo escenario, son dos personas que parecen encontrar alegría genuina, tranquilidad y felicidad real cuando están juntos. Y sinceramente, después de ver todo lo que pasó en este concierto, quedó más claro que nunca que la conexión entre Jimin y Jungkook sigue siendo una de las cosas más bonitas, más intensas y más emocionantes de ver para todos los que aman al Jikook.